Cambio de creencias. ¿De dónde vienen las creencias? Una de las cosas más importantes que tenemos que saber con respecto al cambio de creencias es de dónde vienen. ¿Por qué creo lo que yo creo? ¿Y por qué otras personas creen cosas diferentes? Eso significa que no todas las creencias son lo mismo para todos nosotros. Algunos creerán en que el dinero se consigue trabajando. Otros creerán que el dinero se consigue produciendo. Otros creerán que lo que hay que conseguir en la vida es felicidad. Otros creerán que lo que hay que conseguir en la vida es aprendizaje. La pregunta es, ¿de dónde vienen las creencias? ¿Y cuáles son las creencias básicas que mandan sobre mi vida o que crean mi realidad? Cuando hablamos de las creencias, es importante entender algo con respecto al cerebro. Y lo que es importante entender con respecto al cerebro es que el cerebro tiene una actividad eléctrica. Esa actividad eléctrica se conoce como ondas cerebrales. Dependiendo de la actividad que el cerebro tenga, así va a ser de grande la actividad eléctrica que el cerebro va a producir, o sea, las ondas cerebrales a producir. Según los científicos, nuestro cerebro tiene diferentes ondas cerebrales. Por ejemplo, si comenzamos de las ondas delta, que están en azul en la parte de abajo de su pantalla, estas ondas tienen que ver con el sueño. El comportamiento es sueño profundo, sueños oníricos, estado de reacondicionamiento físico, reestructuración física y mental. Aproximadamente dura 90 minutos en la fase de sueño nocturno. Es el sueño profundo y esta frecuencia es la más desconocida, o sea, es lo que llamamos los sueños. Lo que sabemos es que en el sueño profundo el cuerpo lo utiliza para autorrepararse. Ahí tenemos algunas sustancias que intervienen, que son las propias del sueño profundo. Se puede generar con psicofármacos y somníferos. Básicamente las produce el sueño profundo, sueño nocturno, cansancio físico y mental y todas aquellas partes del cerebro que actúan mucho en el día a día, o sea que están en un estado de vigilia constante. Estas son las ondas, digamos, que nos sirven para repararnos. Es la actividad cerebral donde el cerebro renuncia al mundo que está afuera y entra a un mundo interno. Luego tenemos las ondas teta, que son las de vigilia, que se llaman también presueño. Son estados de imaginación espontánea, estados oníricos, ensoñaciones, fantasías alucinantes. La realidad se vuelve abstracta y la mente vuela sola. Es el camino del sueño superficial al sueño profundo. Sus características son muy parecidas a la de la frecuencia alfa, solo que más pronunciadas, y hay una total relajación física y mental. O sea, la frecuencia teta, digamos, es muy fronteriza a la delta, es la que se da antes de dormir. Hay espacios antes de dormir donde nosotros podemos confundir lo que llamamos realidad con los sueños. Básicamente lo que las producen son estados de meditación profunda, yoga, meditación, música, situaciones de gran calma y relax, audición de músicas armónicas, etc. Este estado es importante porque mucho de nuestro sueño lo pasamos en un estado de teta. Luego seguimos al estado alfa. El estado alfa se llama de vigilia y es un estado de relajación. Podría decirse que está en medio del consciente y el inconsciente. Produce imaginación y lucidez creadora, mayor memoria, asimilación y capacidad de estudio. También mejor rendimiento en el deporte, ideal para proyectar autosugestiones, o sea, toda la parte de hipnosis,
y comportamientos, relajación mental y muscular. Esta es las ondas alfa, que tienen que ver directamente con la vigilia. Es una vigilia relajada. Básicamente se producen por estados de relajación activa, ya sea provocada o pasiva espontánea. Luego subimos a las ondas beta. Las ondas beta son estados de vigilia, donde nuestros comportamientos son el razonamiento lógico, recuerdos automáticos, conversaciones habituales, la autoconciencia. Generalmente los adultos pasamos mucho tiempo en ondas beta, pues es nuestro estado, digamos, natural. Las producen los estados de vigilia normal, estados de concentración en el trabajo, el estudio, la lectura, ver televisión. En general son estados rutinarios nuestros. Y el otro estado que se conoce es el estado gamma, que es un estado de vigilia también, las ondas gamma. Estos son estados de histéricos y pérdidas de control de la propia personalidad. Hay mucha agresividad, mucho pánico. Son estados de miedo y cólera. Y aquí lo que manda es huir o pelear. Y las producen los ruidos fuertes y horribles, insultos, situaciones tensas de pánico, crisis o noticias que nos alarmen mucho, estados fuertes de agresiones, enfados fuertes, agresiones físicas o psicológicas. Estos estados son estados de actividad del cerebro eléctrica, a lo que nosotros le hemos llamado ondas cerebrales. Pero ¿por qué es importante estos estados en nosotros? Bueno, básicamente porque según investigaciones científicas, un niño entre los 0 y 6 años pasa la mayor parte de su tiempo en ondas delta o en ondas teta. Las ondas delta, dijimos, era sueño profundo, y las ondas teta eran ondas presueño. Esto es importante porque significa que un niño entre los 0 y 6 años generalmente está en un estado de hipnosis. Por eso es que se dice que los niños absorben como que si fueran esponjas cualquier información que se les presente a esa edad, porque su cerebro a ese trabajo, a esa intensidad electrónica de trabajo o intensidad eléctrica, genera esas ondas y está en ese momento percibiendo y absorbiendo absolutamente todo lo que pasa alrededor de ese niño. Eso significa que entre los 0 y 6 años es que nosotros adquirimos esas creencias fundamentales que forman el centro de nuestra psiquis, de nuestra actividad. Eso también se le llama el estado de inculturación o identidad propia. Todo lo que nosotros tenemos como fundamentales creencias en nuestra vida, las tenemos porque las creamos a esa edad. Es importante entender qué es lo que a mí me influenció, qué creencias me influenciaron. Por ejemplo, entre los 0 y 6 años, en mi cultura, en mi país, en el lugar donde yo me encontraba, ¿de qué se hablaba? ¿Cuáles eran las ideas fundamentales que arraigaban ahí? ¿De qué hablaban mis padres? ¿De qué hablaban mi madre? ¿De qué hablaba mi abuelo? ¿De qué hablaba mi abuela? O sea, es importante entender esos elementos. ¿De qué hablaba mi sociedad? ¿Cuál era la música de moda en esa época? ¿Cuál era el mensaje que esa música de moda traía? ¿Qué películas me ponían a ver a mí en ese momento? ¿Qué series de televisión, si es que había televisión, o dónde pasaba yo mi tiempo?
todos esos elementos me van a ir dando un cúmulo de creencias que en mí se han profundizado y han echado raíces porque yo estaba en ese momento en un estado hipnótico. Entonces, todas las creencias fundamentales de una persona son creencias que las obtuvo entre los 0 y 6 años. Al día de hoy, yo ya estoy escuchando psicoanalistas que dicen que por la forma en que el tiempo está pasando actualmente, los niños tienden a tener sus paradigmas fundamentales entre los 0 y 3 años, pero eso vamos a ver a futuro cómo se desarrolla. Sin embargo, actualmente vamos a decir y vamos a pensar y vamos a aceptar el paradigma de que es entre los 0 y 6 años que nosotros adquirimos las creencias fundamentales que nos hacen ser quienes somos en este momento. En resumidas cuentas, las creencias que nos hacen ser quienes somos se formaron entre los 0 y 6 años, y es importante entender esto. Una creencia es un argumento. Alguien me argumentó algo, alguien me dijo algo, alguien que tenía mucha claridad. En realidad no es claridad de la vida, sino que alguien que tenía ciertas creencias y mucha autoridad sobre mí me dijo que yo debería de creer en eso. Es importante también entender que a esa edad, si ustedes se fijan, los argumentos entran directamente al cerebro. O sea, ahí estamos en vibración teta o estamos en vibración delta. Entonces los argumentos entran directamente ahí. Y definitivamente esos argumentos son los que nos afectan el resto de nuestra vida. Somos lo que en esa etapa de la vida se nos exigió, se nos hizo creer que somos. Hay un ejemplo que yo doy generalmente que es conforme al dinero, pero igual una enfermedad, igual una condición, etc. Por ejemplo, supongamos que hay un niño entre los 0 y tantos años, menos de 6 años, que toda su vida ha tenido que llorar y que gritar para que le den algo. Y este niño siempre se ha dado cuenta o tiene la creencia de que en la vida todo se consigue gritando. Entonces su papá, él ve a su papá que grita para que le den algo. Él ve a su mamá que grita para que le dé algo. O que golpea a otros. O que se jacta de haberle quitado a otros algo. Este niño va creciendo y dentro de sus creencias fundamentales, él cree que la forma de generar que le den algo es el grito. ¿Por qué? Porque cuando era chiquito él tenía que llorar y entre más gritaba, más rápido le daban las cosas. Entonces ahí tienen ustedes la formación de una creencia fundamental. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el dinero. Supongamos que ustedes tienen un niño entre los 1 y 6 años y ese niño empieza a conocer el dinero. Supongamos que ese niño actualmente tiene 1 año, 2 meses, 1 año y medio. Encuentra un billete, encuentra una moneda, la toma, se la va a poner en la boca. ¿Qué hace un adulto cuando eso ocurre? Generalmente un adulto le grita, un adulto le increpa, le dice ¡no! Deja eso, o le pega o le golpea. O sea, lo que quiero que observen es: la mayor parte de adultos tienen una reacción violenta ante la acción de ese niño con que se va a poner el billete o el dinero en la boca. En ese instante es tan grande el impacto emocional del niño que se crea una red neuronal. Y esa red neuronal empieza a llenarse de mielina porque cada vez que ese niño agarra un billete y se lo va a meter a la boca, hay un adulto del que él depende fuertemente, que tiene una gran autoridad sobre él, y ese adulto lo que hace es quitarle ese dinero, quitarle ese billete, y se lo quita de una forma muy violenta.
Por lo tanto, el niño va asociando violencia con dinero. Me va a hacer daño con dinero. Mi papá que me ama o mi mamá que me ama no quieren que tenga el dinero porque es dañino. El cerebro es un asociador y el niño va asociando eso. Este niño va creciendo y va recibiendo una serie de mensajes que hacen que esa red neuronal que se creó, el dinero malo, el dinero no lo quiero en mi vida, el dinero se va haciendo mucho más fuerte. Esta red puede ser por frases de las abuelas, por historias de que fulano cuando tuvo dinero se hizo malo, o que aquel tiene dinero porque le roba a otros, o que los ricos tienen dinero porque son ladrones. Ahí se va generando una serie de mensajes con respecto al dinero. Va a la iglesia y oye cosas como: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Y ese niño quiere ser bueno, ese niño quiere ser un ángel, ese niño quiere ser bendecido por Dios. Y se da cuenta que su cerebro graba que si tiene dinero no va a ir al cielo. Y así va creciendo, va creciendo, va creciendo con todos esos mensajes en la cabeza: que el dinero cuesta, que es costoso ganar dinero, que el dinero hay que ganárselo, o sea, ganárselo, y ahí van una serie de mensajes. Que si quieres ser santo no hay que tener dinero porque todos los santos no tienen dinero, sino que los santos son pobres, y etcétera. Este niño crece y se da cuenta cuando es adulto, primero, que necesita dinero para vivir, para pagar sus necesidades básicas, y segundo, que le cuesta tener dinero, que le cuesta que ese dinero venga a sus manos, que le cuesta que ese dinero le dure lo suficiente. Eso hace que este niño se pregunte: ¿por qué no tengo dinero? Y vienen un montón de respuestas: porque no has estudiado lo suficiente, porque no has hecho el suficiente trabajo, y hay un montón de respuestas que, por más que él trata de entenderlas, no las entiende. Porque su problema del dinero no viene del adulto, su problema del dinero viene del niño y de las creencias que están afectadas o que están asociadas a ese objeto que se llama dinero. Es así como todas las creencias que a nosotros nos dieron de pequeños se vuelven en el adulto los comportamientos que se tienen. Es importante entender que todo mensaje de yo puedo cuando niño es la experiencia de yo puedo como adulto. O sea, todo lo que a mí me argumentaron que yo podía es todo lo que yo voy a poder como el adulto. Por eso se dice que el niño es el padre del adulto. Todos los mensajes de yo no puedo como niño son las experiencias de yo no puedo como adulto. Esas son las creencias y ese es el gran impacto de las creencias en nosotros. La programación del niño se convierte en nuestros hábitos de percepción y comportamientos como adulto. Así como a mí me han programado, así como a mí me han hecho creer cosas con respecto a la creencia, cosas con respecto a la amistad, cosas con respecto al amor, cosas con respecto al deseo, cosas con respecto a cualquier cosa, así es como yo voy a tener ese comportamiento cuando yo sea adulto. Y no me voy a explicar de dónde viene, porque muy pocas veces vemos las creencias como la fuente de los problemas que yo pueda tener o de las ventajas que yo pueda tener como adulto.